Bienvenidos al curso Abordaje Emocional, Conductual y Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje para el Trabajo en el Aula con estudiantes TEA. Mi nombre es Yesenia Quesada Valencia, profesora de Educación Diferencial, y en esta ocasión los acompañaré en la unidad 4 de este curso. La unidad 4 veremos estrategia de enseñanza-aprendizaje para el alumnado con autismo. Abordaremos estrategias diversificadas para la enseñanza-aprendizaje basadas en el DUA, estrategia de adecuaciones curriculares considerando el decreto 83, estrategia multinivel y PASI, estrategia de evaluación diversificada en estudiantes con autismo, y también realizaremos análisis de situaciones pedagógicas para caracterizar las necesidades del estudiantado con autismo. El objetivo de aprendizaje de esta unidad es analizar y aplicar estrategias diversificadas de enseñanza, evaluación y adecuación curricular para estudiantes autistas, integrando los principios del diseño universal para el aprendizaje, el decreto 83 y el índice para la inclusión, con el fin de promover una participación equitativa, significativa y respetuosa de la diversidad en el aula. Comenzaremos esta unidad conociendo un poco más de las aulas inclusivas, del diseño universal de aprendizaje, abordaremos las diferentes adecuaciones curriculares y también veremos un poco de evaluación diversificada. Ahora les quiero mostrar el siguiente video. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos, por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse
y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Bueno, como nos mencionaba el video, el autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Espero que les haya gustado, que puedan reflexionar en torno a él y lo podamos comentar la próxima semana cuando nos reunamos virtualmente. Bueno, como les mencionaba, en esta unidad también hablaremos sobre las aulas inclusivas, ¿verdad? ¿Qué es un clima de aula inclusivo? Muchos de ustedes ya lo deben saber, ¿verdad? Un clima de aula inclusivo se refiere a un entorno educativo en el que todos y todos los estudiantes se sientan valorados, respetados y apoyados en su proceso de aprendizaje, independientemente de sus diferencias, habilidades o características individuales. ¿Cuáles son las características de un clima de aula inclusivo? Una diversidad valorada. Se reconoce y respeta la diversidad de todos los estudiantes, incluyendo diferencias culturales, de géneros, de habilidades socioeconómicas, entre otras. ¿Ya? Acá se presenta un ejemplo de cómo podemos valorar esta diversidad dentro de nuestra aula. Dice acá que en un curso de segundo básico, un estudiante con diagnóstico de autismo participaba en una actividad de cuentacuentos donde los niños y niñas debían dramatizar una historia frente al curso. Conociendo las necesidades del estudiante que presentaba hipersensibilidad auditiva y dificultades de integración grupal, la profesora le ofreció una alternativa que fue crear una versión ilustrada de la historia en formato digital, que fue proyectada en el aula mientras él narraba con apoyo de pictogramas. Durante la presentación, la profesora explicó al grupo que todos tenemos distintas formas de comunicarnos y expresarnos, y celebró el trabajo del estudiante como una forma igual de válida y creativa de participar. Esta acción no solo permitió la inclusión real del estudiante con autismo, sino que promovió en el curso una comprensión y valoración de la neurodiversidad como parte enriquecedora del grupo. Otra característica es la equidad y accesibilidad. Se garantiza que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para participar y aprender, adaptando las metodologías, el espacio y el material educativo para responder a las necesidades individuales. Otro ejemplo es en una clase de ciencias, en un sexto básico, ¿no es cierto? La profesora organizó una actividad grupal para construir maquetas del sistema solar. Uno de los estudiantes del curso diagnosticado con autismo tenía dificultades para trabajar en grupos grandes y comprender instrucciones verbales complejas.
Entonces, para ello, ¿qué hizo la profesora? ¿No es cierto? Hizo un cambio en la metodología. Permitió que trabajara en pareja con un compañero elegido por él en lugar de en grupos de 5 como el resto del curso. El material educativo le entregó una guía visual paso a paso con pictogramas y fotografías del modelo final, además de instrucciones escritas claras y segmentadas, ¿no es cierto? Le fue guiando la tarea. El espacio le asignó un lugar de trabajo más tranquilo, alejado del bullicio del resto de los grupos. Como sabemos, cuando se hacen actividades grupales, los estudiantes tienden a ser más conversadores, se produce más bulla en el aula. Entonces, para ello, destinó un espacio que fuera con menos intensidad en cuanto a la bulla que había en el ambiente. La evaluación valoró el proceso y la explicación del trabajo usando medios visuales, sin requerir una exposición oral, ¿no es cierto? Ahí la profesora, utilizó esta equidad y esta accesibilidad para que el estudiante pudiera acceder también a esta oportunidad. Otra característica es una participación activa. En un aula inclusiva se fomenta la participación activa de todos los estudiantes en las actividades del aula. Son diseñadas pensando en la accesibilidad de todos, propiciando un ambiente de colaboración y respeto mutuo. En una clase de historia en primero medio, los y las estudiantes debían analizar una fuente histórica y presentar sus conclusiones en grupos. Un estudiante con autismo, con dificultades en la comunicación oral y preferencia por rutinas estructuradas, participó activamente como encargado de elaborar una presentación en PowerPoint, integrando imágenes y resúmenes escritos. La docente permitió distintas formas de participación, oral, escrita y visual, y el grupo valoró su trabajo como fundamental para la exposición. Así se garantizó la participación activa de todos, respetando los estilos de aprendizaje y fomentando un ambiente inclusivo y colaborativo. Otra característica es la comunicación abierta, ¿no es cierto? Se promueve la comunicación abierta y el diálogo entre estudiantes, docentes y padres, creando un espacio seguro para expresar opiniones y resolver conflictos de manera constructiva. En esta comunicación abierta participa toda la comunidad educativa. En un liceo técnico, en segundo medio, un estudiante con autismo comenzó a mostrar señales de ansiedad ante los cambios de rutina. La profesora jefe, al notar esta situación, organizó una reunión con la familia y el equipo de apoyo del PIE para comprender mejor sus necesidades. A partir del diálogo, se acordó implementar un calendario visual de actividades y anticipadores para los cambios. Además, la docente explicó al curso la importancia de la comunicación respetuosa y creó un buzón anónimo para que los estudiantes pudieran expresar inquietudes o sugerencias. Esto generó un ambiente de mayor confianza y contención, donde el estudiante con autismo se sintió escuchado y comprendido, y el grupo fortaleció su convivencia desde la empatía y el diálogo. También tenemos adaptación e inclusión. Se realizan los ajustes razonables y adaptaciones contextuales para garantizar que todos los estudiantes puedan participar plenamente en actividades educativas, sin discriminación ni exclusión. Durante una salida pedagógica a la plaza cercana, el nivel NT2 realizó una exploración de los niveles de los elementos de la naturaleza, las hojas, flores, insectos, ¿verdad? Un estudiante con diagnóstico de autismo que se desregula fácilmente en espacios abiertos y con muchos estímulos fue apoyado con adaptaciones específicas. La educadora anticipó la actividad usando un cuento social y un itinerario visual con fotos del trayecto y lo que haría. El estudiante lleva un chaleco con peso y auriculares aislantes para autorregularse sensorialmente. Se asignó a una técnico en párvulo como apoyo individual durante la salida. En lugar, en lugar de participar del recorrido completo, el estudiante tuvo la opción de explorar una zona acotada de la plaza con materiales de observación adaptados, una lupa grande, tarjetas con pictogramas. En resumen, un clima de aula exclusivo entonces fomenta la diversidad y la aceptación, estimula la participación de todos los estudiantes, promueve un ambiente de respeto y empatía, se adapta a las necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Cómo lograr un clima de aula inclusivo? Es muy relevante fomentar la comunicación abierta, crear actividades que promuevan la colaboración, valorar y respetar las diferencias individuales e incluir a todos los estudiantes en las dinámicas del aula. Aquí les vamos a dejar otro ejemplo.
En un curso de tercero básico, la docente implementó una rutina matutina en la que cada estudiante compartía cómo se sentía usando tarjetas con expresiones faciales. Un estudiante con diagnóstico de autismo que tenía dificultades para expresar emociones verbalmente usaba una versión adaptada con pictogramas. Además, se realizaron juegos cooperativos en los que cada niño tenía un rol, permitiendo que todos participaran según sus habilidades. La docente también promovía el respeto por los turnos, celebraba las distintas formas de aprender y conversar abiertamente con el curso sobre la importancia de la empatía y la diversidad. ¿Verdad? Si bien son estrategias que van a favorecer a lo mejor directamente a nuestros estudiantes con TEA, en realidad todo el curso, todo el grupo se ve favorecido con estas estrategias cuando nosotros tenemos un clima de aula inclusivo, ¿verdad? Donde damos mayor énfasis a la comunicación y al respeto y a la diversidad con la que contamos dentro de nuestra aula. ¿Quiénes construyen un clima de aula inclusivo en el espacio educativo? Todas las personas que son parte de la comunidad educativa y desde su rol social o profesional contribuyen a la creación de un clima de aula inclusivo, siendo parte de la labor del equipo docente y asistentes de la educación el promoverlo y resguardarlo. Ya no olvidar que es muy importante que toda la comunidad participa y son los que construyen este clima de aula inclusiva. ¿M? No olvidar que también parte de la comunidad educativa la componen las familias. Bueno, acá tenemos algunas características del aula tradicional y características del aula diversificada, ¿verdad? La diferencia, por ejemplo, en la tradicional, la diferencia entre los estudiantes se enmascara cuando son problemáticas. La diferencia entre los estudiantes se toman como base para las programaciones, cuando estamos en una aula diversificada. En una aula tradicional, los intereses de los alumnos no suelen tenerse en cuenta. En cambio, la diversificada, con frecuencia se estimula a los estudiantes a hacer elecciones en función de sus intereses, para que estos aprendizajes sean más significativos. En el aula tradicional, las guías curriculares y los libros de texto marcan las pautas de enseñanza. En la diversificada, las aptitudes, intereses y perfiles de aprendizaje de los alumnos conforman la instrucción. En el aula tradicional, las tareas son únicas e iguales para todas. En la diversificada se asignan con frecuencia tareas que presentan opciones múltiples. En la tradicional, el tiempo no suele utilizarse de manera flexible. En la diversificada, el tiempo se usa de manera flexible y en función de las necesidades del estudiante. En la tradicional, el profesor da las pautas generales de calificación. En la diversificada, los alumnos trabajan con el profesor para establecer objetivos individuales y de toda la clase. En el aula tradicional, suele usarse un único método de evaluación. En cambio, en la diversificada se evalúa a los alumnos de muchas maneras. En general, la atención a la diversidad en el aula se caracteriza por buscar las opciones precisas y adecuadas para cada estudiante. Cambiar la idea de que después de que el maestro expone, todos los alumnos aprendieron. Reconocer que cada alumno, cada niño o cada niña han comprendido en forma diferente el tema que se estudia. Buscar las formas más diferentes y algunas veces casi inimaginables para hacer posible que cada alumno y cada alumna logre aprender. Buscar juegos para promover reflexiones, lanzar preguntas retadoras, analizar la realidad de la sociedad y de los alumnos en discusiones del aula. Ya no olvidemos que una gran estrategia es el juego, que ayuda mucho a lograr el aprendizaje esperado para nuestros estudiantes. Observar cómo cada alumno resuelve las tareas escolares y plantearle actividades que lo impulsen a resolverlas de manera que su aprendizaje avance. Utilizar todo aquello de lo que disponen los estudiantes: textos, envolturas de productos comerciales, cartas de sus familiares, etcétera, programas de cómputo para escritura y para lectura, mensajes en celular, en letras móviles, etcétera. Preguntarse permanentemente, ¿qué otra opción hay para que ese niño o esa niña logre aprender? Buscar los medios necesarios y aplicarlos para revisar los resultados. Característica de la escuela ante la atención a la diversidad. Es importante reconocer que la atención a la diversidad se ve muy favorecida cuando existe el compromiso de toda la comunidad escolar,
para identificar todo aquello que dificulta el aprendizaje de los alumnos a través del trabajo colaborativo y colegiado para analizar e intervenir en la cultura, en las políticas o las prácticas escolares, ¿verdad? Booth y Anscombe nos mencionan estas características. Una cultura escolar inclusiva se construye cuando todos los miembros de la comunidad educativa se sienten acogidos, valorados, participantes y reconocidos como parte importante de la institución. Esto implica no solo promover el respeto por la diversidad, sino también establecer relaciones basadas en la colaboración, la solidaridad y el sentido de pertenencia de pertenencia. De acuerdo con Booth y Anscombe, el desarrollo de una cultura inclusiva requiere transformar las actitudes, valores y creencias que sostienen la vida escolar, promoviendo ambientes en que cada estudiante, incluyendo aquellos con condición como el trastorno del espectro autista, pueda aprender y participar en igualdad de condiciones. En cuanto a las políticas escolares inclusivas, el Índice para la Inclusión propone que las escuelas desarrollen normas, estructuras y procedimientos que favorezcan la participación de todos. Promover una actitud institucional que motive a aceptar y valore la diversidad, ¿no es cierto? Realizando mejoras en la infraestructura para garantizar la accesibilidad universal, establecer medidas para acoger adecuadamente a nuevos integrantes de la comunidad educativa y formar grupos de estudiantes heterogéneos que favorezcan el aprendizaje colaborativo. Asimismo, fomentar la amistad, la ayuda mutua, la reflexión docente sobre su propia práctica y se articulan apoyos especializados, tanto internos como externos, para atender las distintas necesidades del estudiantado. Todo esto con el propósito de generar un entorno seguro y respetuoso, donde se prevengan las conductas de intimidación o abuso de poder. En relación con las prácticas inclusivas, el Índice para la Inclusión plantea que la planificación del desarrollo de la clase deben considerar activamente la diversidad del estudiantado. Esto implica atender a sus formas particulares de aprender, usar un lenguaje cercano a sus realidades y respetar sus creencias religiosas y culturales. Se promueve la valoración de opiniones diversas y la incorporación de temáticas relevantes como el racismo, el sexismo, la discriminación hacia personas con discapacidad, la homofobia y los prejuicios religiosos, como parte del debate y la formación ética. Asimismo, se fomenta que los estudiantes puedan expresar sus necesidades de apoyo, elegir entre diferentes tipos de actividades y que colaboren entre sí para superar obstáculos en el aprendizaje. En este enfoque, la ayuda mutua, la escucha activa y la co-construcción del conocimiento dejan de ser excepcionales para convertirse en prácticas habituales del aula. Bueno, estábamos hablando de las aulas inclusivas, ¿verdad? Del clima respetuoso, de todas las características que tendríamos que tener en nuestra aula para poder lograr, ¿no es cierto?, un aula inclusiva y de respeto. Ahora revisaremos un poco a grandes rasgos lo que es el decreto 83, ¿verdad? La mayoría de ustedes ya lo conoce, está familiarizado con este instrumento, ¿verdad? Con esta normativa. ¿M? ¿Qué nos indica este decreto? Que promueve la diversificación de la enseñanza, la educación parvular y básica, ¿verdad? Permite equiparar oportunidades de acceso, participación y progreso en los objetivos de aprendizaje y propicia la enseñanza diversificada como una forma de dar respuesta a la diversidad de estudiantes en el aula. Ya, recordemos que este decreto, la diversificación de la enseñanza, las progresiones, están hasta sexto básico en las 4 asignaturas troncales. Ya, el decreto 83, entonces, como mencionábamos, es la diversificación de la enseñanza y respuesta pedagógica especializada. Acá se utilizan las estrategias DUA, ¿no es cierto? Eh, es una tarea de todos los docentes, ¿no es cierto? Está el curso. Las necesidades de apoyo pueden ser de adecuaciones curriculares de acceso o al currículo. Ujú. Se realizan evaluaciones psicoeducativas para estudiantes que no progresen pese a las estrategias diversificadas. Adap- Adaptaciones curriculares de acceso. Tipos de adaptaciones curriculares. Tenemos de acceso y del currículo. Las de acceso son modificaciones o ajustes que se orientan
a reducir o eliminar las barreras a la participación, acceso a la información, expresión y comunicación sin disminuir las expectativas de aprendizaje, ¿verdad? En ella está cómo presentamos esta información, la forma de la respuesta que le otorgamos al estudiante, entorno y condiciones en que se desarrolla la tarea de actividad y la organización del tiempo, espacio y horario. Y tenemos las adecuaciones curriculares, ¿no es cierto?, a los objetivos de aprendizaje del currículo. ¿Mm? Estas son graduación del nivel de complejidad, temporalización, eliminación de objetivos y contenidos, enriquecimiento y priorización. De esto podemos desprender el plan de apoyo individual, el PAI, y el plan de adecuación curricular individual, el PASI. Estrategia de diversificación de la enseñanza, ¿no es cierto? Acá tenemos una imagen donde nos muestra qué es lo que podemos nosotros, ¿no es cierto?, hacia dónde apuntamos. ¿Mm? Actividades de diversa complejidad, ¿no es cierto?, que vayan de lo concreto simbólico a lo abstracto, situaciones auténticas y de trabajo colaborativo, lo que tenemos que fomentar, actividades en pequeños pasos, recursos didácticos bien diseñados y pertinentes, modelos como el DUA, ¿no es cierto?, la enseñanza que tenemos que implementar acá con nuestros estudiantes, distintas formas de agrupamiento, participación de las y los estudiantes en la toma de decisiones y tipo de actividades considerando preferencias y características. Tenemos que considerar todos estos pasos al momento de nosotros crear una estrategia diversificada en nuestra planificación para atender a a las diversas necesidades educativas que se presentan en el aula. Bueno, como menciona el decreto 83, las adecuaciones curriculares son modificaciones y ajustes que se realizan en el currículum educativo para adaptarlo a las necesidades específicas de los estudiantes que presentan necesidades de apoyo específico o discapacidades, como los estudiantes con autismo. Estas adecuaciones buscan garantizar que todos los estudiantes puedan participar en el proceso de aprendizaje en igualdad de condiciones y alcanzar los objetivos educativos, aunque sea mediante diferentes vías. ¿No es cierto? Ya vimos que existen dos tipos de adecuaciones curriculares. Ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, las de acceso, que son las modificaciones que facilitan el acceso al currículum cuando hay cambios en el entorno físico, el uso de apoyos tecnológicos o la provisión de materiales adaptados. Y las que son más significativas, ¿no es cierto?, que son las modificaciones profundas en los contenidos, los objetivos o los criterios de evaluación, ajustando el nivel de complejidad, las actividades o cambiando algunos objetivos según las capacidades del estudiante. Estas adecuaciones deben ser individualizadas, respetando las necesidades y capacidades de cada estudiante, y están reguladas en muchos países por normativas educativas específicas, como el decreto número 83 acá en Chile, que promueve la enseñanza multinivel y la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en el aula común. ¿Ya? Es muy importante que cuando nosotros realicemos una adecuación, ¿ya?, y de esta adecuación desprendamos un PAI o desprendamos un PASI, este sea enfocado solo en un estudiante. No podemos utilizar un PAI, un PASI, ¿no es cierto?, para dos o tres estudiantes dentro de nuestro curso, porque cada estudiante tiene sus características y sus necesidades específicas. Los principios que orientan la toma de decisiones para definir las adecuaciones curriculares. Igualdad de oportunidades. El sistema debe propender a ofrecer a todos los alumnos y alumnos la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad y como sujetos de derechos, y contribuir a que todos los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial, independientemente de sus condiciones y circunstancias de vida. Ello supone tener presente la diversidad en los aspectos físicos, psíquicos, sociales y culturales propios de la naturaleza humana. En este sentido, la adecuación curricular constituye una herramienta pedagógica que permite equiparar las condiciones para que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan acceder, participar y progresar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Calidad educativa con equidad. El sistema debe propender en la máxima medida posible a que todos los estudiantes alcancen los objetivos generales que estipula la Ley General de Educación
independiente de sus condiciones y circunstancias. Para conseguir una educación de calidad, el currículum debe caracterizarse por ser relevante y pertinente. Bajo este principio, desde una perspectiva inclusiva, la educación curricular permite los ajustes necesarios para que el currículum nacional sea también pertinente y relevante para los estudiantes con necesidades educativas especiales y que de esta forma puedan alcanzar los objetivos que estipula el actual marco legal. Inclusión educativa y valoración de la diversidad. El sistema debe promover y favorecer el acceso, presencia y participación de todos los alumnos y alumnas, especialmente de aquellos que por diversas razones se encuentran excluidos o en situación de riesgo de ser marginados, reconociendo, respetando y valorando las diferencias individuales que existen al interior de cualquier grupo escolar. La adecuación curricular es una manera de generar condiciones en el sistema educativo para responder a las necesidades y características individuales de los estudiantes y de sus procesos de aprendizaje, recordando su permanencia y progreso en el sistema escolar. Tenemos que tener flexibilidad en la respuesta educativa. ¿No es cierto? El sistema debe proporcionar respuestas educativas flexibles, equivalentes en calidad que favorezcan el acceso, la permanencia y el progreso de todos los estudiantes. Esta flexibilidad es especialmente valorada cuando se trata de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La adecuación curricular es la respuesta a las necesidades y características individuales de los estudiantes. Cuando la planificación de la clase, aun considerando desde su inicio la diversidad de estudiantes en el aula, no logra dar respuesta a las necesidades educativas especiales que presentan algunos estudiantes que requieren ajustes más significativos para progresar en sus aprendizajes y evitar su marginación del sistema escolar. Ahora veremos otro video ya. Para llegar al conocimiento que nosotros queremos y el aprendizaje. Y pudimos ver que teníamos muchas actividades las cuales podíamos resolverla, trabajarla con los chiquillos. Se implementaron juegos en los cuales también se podían trabajar distintos contenidos de trabajo. Ha sido una rica experiencia para uno, para los mismos chiquillos, que ellos también se dieron cuenta que podían hacer cosas que antes no podían hacer. Queremos saber, y ustedes nos van a ayudar, quién tiene más lápices. ¿Quién cree que yo tengo más lápices? Levante la mano. ¿Quién cree que yo tengo más lápices? Oh, no, parece que yo ganó. Lo más importante, yo creo que es motivar al profesional para que crea en esto. Eso es fundamental, porque todos los profesores tenemos poco tiempo, todos los colegios estamos acotados de miles de actividades. Sin embargo, lo más importante es la actitud con que el profesional de la educación va a tomar esto. Buscar los tiempos para poder trabajar en equipo, gente, entrevistar también a los apoderados para que ellos también entiendan de que sus niños son todos diferentes, que aprenden de manera diferente y que además tienen que ser evaluados de manera diferente. No solamente que en esto esté comprometida la coordinadora del PIE o la profesora que va a hacer la clase, sino que es una comunidad comprometida la que tiene que estar llevando este proyecto a cabo. Yo voy a decir, la mesa que junte, tiene que juntar todos los elementos entre todos. Por ejemplo, digo sacapunta, y todos juntan los sacapuntas y después contamos, vemos quién tiene más o menos sacapuntas. Este diseño universal de aprendizaje lo hemos visto, por ejemplo, en un primero básico, donde las profesoras concretamente trabajan los principios que se plantean ahí. Por ejemplo, el principio de la motivación, donde canalizan la energía de los niños, ya sea con objetivos claros, con listas de cotejo, con checklists, donde se les va adelantando lo que se trabaja en clase. Así también se les presenta la información de diferentes formas, ya sea por la parte visual, con videos, con canciones, con música. Asimismo, se incorpora también el trabajo con lo kinestésico. El cuerpo también es muy importante en el aprendizaje. La verdad es que ha sido un trabajo bastante positivo para nosotros como equipo PIE, como parte del equipo de docentes del colegio, porque nos ha permitido poder avanzar enormemente en algunas zonas, sobre todo el currículum escolar, que muchas veces los docentes no nos detenemos habitualmente.
Entonces, en este contexto, si ustedes me preguntan a mí qué ha sido lo más importante en este trabajo, ha sido la capacidad que hemos tenido para ir reflexionando respecto de los diferentes elementos curriculares que el docente a veces tiene que trabajar y que muchas veces en este devenir de la ejecución continua de los aspectos pedagógicos uno no tiende a no detenerse y reflexionar. Para mí fue muy beneficioso poder reflexionar observando los videos de cómo eran nuestras clases, porque es distinto lo que uno ve en el momento a lo que ve después cuando está con los niños en la sala, y verlo después da la instancia para reflexionar, mejorar y poder sacar ideas nuevas de cómo trabajar con los niños en el aula. Tenemos unas horas asignadas para trabajar en conjunto con la educadora diferencial. Y desde ese punto, desde esas reuniones, nosotros generamos estrategias, planificamos clases, generamos actividades y también los tipos de evaluación, y se trabaja en conjunto para luego ser aplicado en el aula. Y tenemos nuestros roles bien determinados y colaborativos, desde todo el punto de vista colaborativo. Bueno, la educación hospitalaria tiene tres aspectos de modalidades de clase. Una que es la escuela, que el niño viene a la escuela y trabaja directamente la profesora con el grupo de curso, con su multinivel. La otra modalidad es el domiciliario, donde la profesora va a hacer la clase a casa del estudiante que por razones de salud no se puede mover. Y la otra es que los profesores acá tienen horas designadas para poder ir a atender a los niños en la sala donde está hospitalizado. La diversificación ha sido siempre un pilar dentro de nuestra escuela. Lo que pasa es que no la habíamos sistematizado con el nombre de diversificación, por lo que el decreto 83 vino a explicarnos y a motivarnos y a como empoderarnos de que sí, lo que hacíamos está directamente relacionado con lo que el decreto en este momento quiere que nosotros y las escuelas hagan. El equipo ha estado súper dispuesto a mirar sus prácticas y a poder empoderarse de ellas y hacerla y analizarla. Ya nos sirvió para revisar nuestro PI, que ahí también tuvimos que hacer algunas modificaciones, y poder empezar un PME que no lo teníamos. Otra cosa fue que los profesores pudieron revisar todas sus planificaciones y trabajar y poder aplicarlas y mejorarlas. Nosotros tenemos como la diversificación muy constante, una cosa de todos los días, pero en realidad no lo habíamos sistematizado ni habíamos reflexionado bien sobre cómo podíamos mejorar todas esas cosas. El poder remirarnos dentro de nuestras prácticas también es importante. De repente el día a día nos lleva a ejecutar, ejecutar, ejecutar y no mirar. Y el remirarnos nos hace crecer profesionalmente y les va a servir a nuestros estudiantes que los profesores estemos más conscientes de lo que hacemos en nuestra labor. Permitas que me gobierne la ansiedad, ni que me venza el desánimo. Hoy me abandono. Bueno, como observábamos en el video, la experiencia de diversificación que utilizaban los diferentes establecimientos fue bastante exitosa. Así que los invito a seguir diversificando, a seguir entregando oportunidades
¿no es cierto?, contar con diferentes estrategias para todos nuestros estudiantes. Bueno, como ya hemos estado hablando, ¿no es cierto?, hemos visto qué son las adaptaciones curriculares, cuál es su objetivo, qué es un plan de adecuación curricular individual, qué se debe tener presente al implementar adecuaciones curriculares. Me gustaría que ustedes pudiesen trabajar, responder estas preguntas y la próxima semana poder debatirlas y poder compartir opiniones. Bueno, las adaptaciones curriculares, ¿no es cierto?, son modificaciones o ajustes al currículum nacional que se realizan para responder a las necesidades educativas de estudiantes que por diversas razones no pueden acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones con sus pares. En el caso de estudiantes autistas, estas adaptaciones son fundamentales para reducir barreras de aprendizaje relacionadas con aspectos como la comunicación social, la flexibilidad cognitiva o la sensibilidad sensorial. Por ejemplo, un estudiante autista puede necesitar instrucciones visuales, mayor estructura en las rutinas, tiempos diferenciados para realizar tareas o evaluaciones, o el uso de apoyos tecnológicos que faciliten su participación y comprensión. ¿Cuál es el objetivo de estas adecuaciones? Garantizar la participación, el aprendizaje y el progreso de todos los estudiantes, ¿no es cierto? Especialmente de aquellos con necesidades educativas especiales, como en el caso de los estudiantes con autistas. Busca eliminar o disminuir las barreras que impiden el acceso al currículum, promoviendo una adecuación inclusiva, equitativa y significativa. Un estudiante con TEA del segundo ciclo básico tiene dificultad para comprender textos largos debido a su estilo de procesamiento visual y su atención selectiva. Para facilitar su participación en la asignatura de lenguaje, se adapta la actividad de comprensión lectora entregando el texto en formato pictográfico y segmentado en partes más breves. Además, se ofrece una tabla de apoyos visuales con preguntas guía. Esta adaptación le permite comprender la historia, responder preguntas claves y expresar su opinión, accediendo así al objetivo de aprendizaje por una vía distinta, pero con igual profundidad. ¿Qué es un plan de adecuación curricular individual o PASI? Es un documento, ¿verdad?, que planifica, organiza y registra las adecuaciones curriculares individuales para un estudiante. Cuando estas son significativas, es decir, cuando se modifican los objetivos de aprendizaje del currículum nacional, ajustándose a las características, ritmo y potencialidades del estudiante. Este plan incluye caracterización del estudiante, evaluación diagnóstica, objetivos de aprendizaje adaptados, metodología y estrategias pedagógicas diferenciadas, instrumentos y criterios de evaluación ajustados, participación de la familia y del equipo interdisciplinario. ¿Qué debemos tener presente al implementar adecuaciones curriculares? Especialmente en el caso del autismo se debe considerar individualidad del estudiante. Cada persona es única, con distintos niveles de funcionamiento, habilidades cognitivas, lenguaje y regulación emocional. Intereses y formas de comunicación. Integrar los intereses del estudiante puede potenciar su motivación y compromiso con el aprendizaje. También es fundamental adoptar la forma de presentación de la información, visual, pictórica, apoyo gráfico, etc. Estructura y anticipación. Estudiantes autistas se benefician de entornos estructurados, rutinas claras y uso de apoyos visuales que anticipen lo que ocurrirá. Flexibilidad en la evaluación. Permitir distintas formas de demostrar el aprendizaje, ya sea a través de dibujo, apoyos verbales, tecnológicos, y ofrecer más tiempo si es necesario. Un ambiente emocional seguro. Reducir estímulos sensoriales excesivos y promover interacciones respetuosas, considerando posibles dificultades en la comprensión social. Trabajo colaborativo. Involucrar al equipo PIE, a la familia, docentes y profesionales externos, asegurando una mirada integral del proceso educativo. Ahora veremos un poco, recordaremos, ¿no es cierto?, lo que es el DUA.
Este es un enfoque educativo que busca garantizar que todos los estudiantes, incluidos las personas con autismo, tengan acceso equitativo al aprendizaje mediante la diversificación de métodos de enseñanza, expresión y motivación. El DUA se basa en tres principios fundamentales, ¿no es cierto? La representación, que es qué aprender; la motivación, para qué aprender; y la acción-expresión, cómo aprender. Sugerencias para aplicar el DUA. Múltiples formas de expresión, ¿no es cierto? Utilizar textos audiovisuales, favorecer la manipulación de objetos, utilizar apoyos para el vocabulario, ofrecer claves visuales, táctiles y auditivas, adaptar textos a lectura fácil. Múltiples medios de acción-expresión. Teclado adaptado, uso de herramientas web interactivas y redes sociales virtuales. Múltiples formas de motivación y compromiso, diseñar actividades multinivel, crear un clima de apoyo y aceptación en el aula, incluir actividades para la metacognición. Los principios de la evaluación diversificada incluyen, ¿no es cierto? Como ya habíamos mencionado, múltiples formas de expresión. Los estudiantes pueden demostrar sus conocimientos de diferentes maneras, como pruebas orales, proyectos visuales, ensayos escritos o actividades prácticas. Esto permite que todos tengan oportunidades equitativas de demostrar lo que saben. Evaluaciones continuas y formativas. En lugar de depender únicamente de exámenes finales, se realiza una evaluación continua del progreso del estudiante, utilizando métodos como observaciones, portafolio y tareas diarias adaptadas a las capacidades individuales. Adaptación de instrumentos de evaluación. Se ajustan los criterios de evaluación, los tiempos, el tipo de preguntas o los recursos disponibles, como uso de pictogramas, tecnología asistida o apoyos visuales, para asegurar que la evaluación sea accesible y justa para cada estudiante. Este enfoque se fundamenta en los principios del diseño universal para aprendizaje, promoviendo la equidad en el aula y respetando la diversidad cognitiva y funcional de estudiantes. Evaluación verbal para estudiantes que prefieren la expresión oral. Evaluación verbal para estudiantes que prefieren la expresión oral. Por ejemplo, él o el estudiante puede grabar un video o audio donde explique el ciclo del agua en sus propias palabras. También puede hacer una presentación oral frente al docente o sus compañeros. Pueden hacer preguntas guiadas para ayudar a la estructura de la explicación. Una evaluación escrita adaptada para estudiantes que prefieren escribir o tienen dificultades con la escritura prolongada. El estudiante puede completar un cuestionario de respuestas cortas con preguntas adaptadas o escribir una pequeña descripción
de cada fase del ciclo del agua con apoyo visual, por ejemplo, utilizando imágenes para completar el texto. También puedo utilizar un organizador gráfico donde solo completen los espacios blancos con palabras claves. Acá tenemos varias estrategias, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar en nuestra planificación. El primer principio, proporcionar múltiples formas de representación como presentar la información, ya sea a través de recursos visuales como imágenes, gráficos, videos, esquemas, que ayudan a los estudiantes a visualizar conceptos. Explicaciones auditivas mediante grabaciones o lectura de voz para aquellos que prefieren o necesitan escuchar la información. Modelos concretos o manipulativos que permitan a los estudiantes tocar o interactuar físicamente con el contenido. Principio 2, múltiples formas de expresión. ¿Cómo los estudiantes demuestran lo que saben? Expresión verbal, los estudiantes pueden explicar conceptos o responder preguntas de forma oral. A través del escrito pueden hacer ensayos, escribir respuestas o informes, utilizar métodos visuales o creativos, usar dibujos, gráficos, presentaciones o videos para mostrar su comprensión. Modelos o proyectos prácticos para estudiantes que se benefician de lo tangible, pueden construir modelos, realizar experimentos o crear objetos que representen sus aprendizajes. Múltiples formas de involucrar a los estudiantes, como mantener su motivación. Elección y autonomía, permitir a los estudiantes elegir entre diferentes actividades o temas relacionados con sus intereses personales. Retos apropiados, ajustar el nivel de dificultad para que las tareas sean alcanzables, pero desafiantes, evitando tanto el aburrimiento como la frustración. Medios visuales o creativos, pueden usar dibujos, gráficos, presentaciones o videos para mostrar su comprensión. Modelos o proyectos prácticos para estudiantes que se benefician de lo tangible, pueden construir modelos, realizar experimentos, crear objetos que representen sus aprendizajes. La evaluación diversificada, ¿no es cierto?, es un enfoque que busca adaptar los métodos de evaluación para que todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades educativas especiales, como los estudiantes con autismo, puedan demostrar sus aprendizajes de manera justa y efectiva. En lugar de utilizar un solo tipo de evaluación, se ofrecen múltiples opciones para que los estudiantes elijan la forma que mejor se ajusta a sus habilidades y estilos de aprendizaje. Acá hay un ejemplo, comprender, ¿no es cierto?, las fases del ciclo del agua. Evaluación visual, ¿verdad? Opciones, hay opciones de evaluación diversificada, ya sea visual o práctica, ¿m? Dependiendo obviamente de las características del estudiante con el que nosotros tenemos en nuestra aula. Ahora vemos una aplicación de los principios del DUA. Comprender el concepto de fracción representando las fracciones de manera visual y concreta. Si utilizamos el primer principio, ¿no es cierto?, tendríamos apoyos visuales estructurados. Usar diagramas simples y claros como círculos, fracciones o barras de fracciones con colores distintivos que ayudan a los estudiantes a visualizar cómo se dividen las partes de un todo. Los apoyos visuales deben ser organizados y consistentes para evitar sobrecarga sensorial. Objetos físicos. Emplear materiales manipulativos como bloques, fracciones, bloques fraccionarios, que son herramientas concretas que permiten a los estudiantes autistas experimentar físicamente con las fracciones. Esto les ayudará a comprender el concepto de una forma tangible y secuenciada. Tecnología visualmente clara. Usar apps interactivas que ofrezcan representaciones visuales claras y paso a paso de las fracciones. Los programas deben permitir la manipulación directa de fracciones con una interfaz sencilla y predecible, evitando estímulos excesivos. ¿Ya? Para el segundo principio, múltiples formas de expresión, ya podemos utilizar expresiones concretas y visual. Permitirle a los estudiantes utilizar materiales manipulativos para demostrar sus conocimientos. Por ejemplo, pueden mostrar cómo sumar fracciones con bloques o dibujar fracciones con papel usando colores. Estructuras predecibles. Las y los estudiantes con autismo a menudo se benefician de rutinas claras y plantillas estructuradas.
Por ejemplo, usar plantillas visuales que guíen el proceso paso a paso para resolver problemas de fracciones. Pueden mostrar su comprensión completando un esquema o una tabla visual con la solución. Alternativas a la escritura. Algunos estudiantes con autismo pueden preferir expresarse de manera no verbal, ofrecer la posibilidad de grabar videos o explicar verbalmente cómo llegaron a su respuesta en lugar de hacerlo por escrito. Múltiples formas de involucrarse, ¿no es cierto? Cómo mantener la motivación a través de rutinas predecibles. A los estudiantes con autismo les beneficia la predictibilidad, por lo que tener una rutina estructurada para las actividades de fracciones es fundamental. Asegurarse de que sepan exactamente qué esperar en cada paso, utilizando un horario visual con los bloques de tiempo para cada actividad. Intereses personales. Los estudiantes con autismo suelen tener intereses específicos y profundos. Relacionar el aprendizaje de fracciones con sus experiencias particulares puede aumentar su motivación. Por ejemplo, si un estudiante está interesado en trenes, puede mostrar cómo fraccionar un tren en secciones. Refuerzo positivo, claro y predecible. Usar refuerzo positivo predecible como tablas de recompensas o elogios específicos. Esto les ayuda a mantenerse motivados cuando logran pequeños avances en el aprendizaje de fracciones. Un sistema de economía de fichas también puede funcionar muy bien para reforzar las conductas deseadas. Bueno, acá hay algunas claves, ¿no es cierto?, para una enseñanza inclusiva. Es crucial para los educadores comprender que la atención a la diversidad no solo se trata de modificar el contenido, sino también de ajustar las estrategias de apoyo en función de las capacidades y características de cada estudiante. Las estrategias basadas en el diseño universal para el aprendizaje proporcionan un marco flexible que puede aplicarse a una variedad de contextos. La diversificación de las evaluaciones y el apoyo emocional y conductual son elementos esenciales que pueden integrarse en cualquier aula para mejorar la inclusión y participación de todos los estudiantes. El compromiso del docente y su capacidad para detectar las necesidades individuales de los estudiantes es fundamental. La personalización de los apoyos y la búsqueda de formas creativas de enseñar y evaluar permiten no solo mejorar el aprendizaje, sino también el bienestar emocional y social de los estudiantes. Ahora les presento unas preguntas, ¿no es cierto?, para que podamos reflexionar un poco en cuanto a lo que hemos podido mirar hoy. ¿M? ¿Cómo puedo aplicar las estrategias diversificadas presentadas en mi práctica educativa? ¿Qué parte de la presentación ha cambiado o reforzado mi forma de pensar sobre la enseñanza a estudiantes con TEA? ¿Qué estrategias me parecieron más efectivas y por qué? Llevemos esta información, ¿no es cierto?, a las realidades que tenemos en nuestras aulas, en nuestra realidad educativa, para ver cómo podemos, ¿no es cierto?, producir estos cambios, reflexionar en nuestras prácticas pedagógicas y lograr de esta manera, ¿no es cierto?, un mejor aprendizaje y una mejor inclusión de nuestros estudiantes con autismo. Muchas gracias por su atención